La fecha 12 de las eliminatorias nos ha dejado resultados sorprendentes, así que vamos a ver los movimientos que se han dado en la tabla tras la última fecha del año y además comentaremos acerca de los partidos que le queda a cada selección en estas eliminatorias. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Y entonces la tabla ha quedado de la siguiente manera tras 12 partidos disputados, en donde Argentina sigue siendo el líder con 25 puntos y una diferencia de goles de más 14. Uruguay ocupa el segundo lugar con 20 puntos y una diferencia de goles de más 8. Ecuador está en el tercer puesto con 19 puntos y una diferencia de goles de más 7. Colombia en el cuarto lugar con 19 puntos y una diferencia de goles de más 5, Brasil quinta con 18 puntos y una diferencia de goles de más 6, Paraguay en el sexto lugar con 17 puntos y una diferencia de goles de más 1, Bolivia en el séptimo puesto con 13 puntos y una diferencia de goles de menos 14, Venezuela octavo con 12 puntos y una diferencia de goles de menos 4, Chile en el noveno lugar con 9 puntos y una diferencia de goles de menos 11, mientras que Perú ocupa el décimo y último lugar con 7 puntos y una diferencia de goles de menos 12. Entonces, recordemos que las selecciones situadas entre el primer y sexto lugar tienen un boleto directo al Mundial, por lo que si esta fuese la tabla definitiva, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay estarían clasificados al Mundial del 2026, mientras que Bolivia, que ocupa el séptimo lugar, disputaría el repechaje. Y tras los resultados de la fecha 12, los movimientos que se han dado en la tabla es el reposicionamiento de algunas selecciones en la parte alta, comenzando por Ecuador, que ha escalado 2 posiciones y ha pasado del quinto puesto a estar en el tercer lugar de las eliminatorias, por encima de Colombia, a quien derrotó en condición de visitante, y por lo mismo los cafeteros bajaron un puesto. Otra selección que también bajó un puesto es Brasil, que no pudo ganarle en casa a Uruguay y actualmente ocupa el quinto lugar de la tabla. En cuanto a Paraguay, se mantiene inamovible en el sexto lugar tras el empate que le logró sacar a Bolivia en el Alto, y esa unidad sumada en casa le permite a los altiplánicos ascender del octavo al séptimo lugar, ya que superan en un punto a Venezuela y le arrebatan esa opción de disputar el repechaje, ya que la Vinotinto cayó derrotada en su visita a Chile en un partido repleto de goles. Otros movimientos que se dieron en la tabla fue el intercambio de posiciones entre Chile y Perú. Tras la victoria de la Roja ante los venezolanos, la selección dirigida por Gareca salió del último lugar y ahora ese puesto es de la blanquirroja. Y en cuanto a las dos primeras posiciones, y en cuanto al primer y segundo lugar, Argentina y Uruguay no se movieron con respecto a la jornada 11, ya que el albiceleste venció por 1-0 a Perú en la Bombonera y Uruguay sacó un valioso empate visitando a Brasil. Y en cuanto a la selección dirigida por Lionel Scaloni, ya estaría clasificado al Mundial, aunque matemáticamente todavía tiene que seguir sumando, pero restan 6 partidos y es evidente que tanto Argentina como Uruguay irán al Mundial, al igual que Ecuador, Colombia y Brasil. Estas selecciones se tendrán que repartir los 5 primeros puestos de la tabla, aunque lo cierto es que tras el heroico empate que sacó Paraguay en Bolivia, ahora está a solo un punto de Brasil y 3 del segundo lugar que ocupa Uruguay. Eso significa que Paraguay puede incluso aspirar a ser escolta de Argentina, que tras ganarle a Perú culminará en el primer lugar del ranking FIFA de selecciones. Y es 4 puntos por debajo de los guaraníes, en donde se da la batalla por el repechaje, en donde Bolivia tiene un duelo muy directo con Venezuela, ya que es solo un punto que los separa, pero tras la victoria de 4-2 que obtuvo Chile ante la Vinotinto, la Roja se ha puesto a solo 3 puntos del octavo lugar y a 4 del repechaje. Chile ha revivido en esta última fecha doble del año, ya que además de haber defendido bien su localía ante Venezuela, en la fecha anterior sacó un valioso punto en su visita a Perú. La selección que cerrará el año en el último lugar de la tabla y que actualmente está a 6 puntos de la posición de repechaje y por lo mismo tiene menos esperanzas que Chile de tener alguna opción de clasificar al
al Mundial, ya que el empate de Bolivia jugó muy a favor de los últimos lugares de la tabla y les ha dado esperanzas, ya que si le ganaban a Paraguay se hubiesen alejado 3 puntos de Venezuela, estarían a 6 de Chile y a 8 de Perú. Sin embargo, la selección paraguaya sigue invicta al mando de Alfaro y han demostrado que sacarle puntos a Bolivia en el Alto no es imposible. Y tomando en cuenta cómo finaliza la tabla en este 2024, es evidente que la selección más beneficiada ha sido Ecuador, ya que además de haber ganado en su visita a Colombia, Brasil y Uruguay se repartieron puntos y eso le permite estar en el top 3 de la tabla de posiciones, mientras que el segundo más beneficiado es Paraguay, que se aleja de Bolivia y tiene altas probabilidades de culminar entre los 5 primeros. Y lo que han logrado los guaraníes bajo el mando de Alfaro es mucho más destacable si recordamos la posición en la cual estaban antes de su llegada. A inicios de año los paraguayos estaban a solo 3 puntos del último lugar y ahora lo culmina con 10 puntos por encima de Perú. Entonces, si consideramos eso, la selección que ha aprovechado mejor este año es Paraguay. Y luego le seguiría Bolivia, pero es que solo está a un punto de Venezuela. La Vinotinto en este año no ha sacado los resultados que necesitaba para mantenerse en posiciones de clasificación directa, pero lo positivo para ellos es que aún tienen altas chances de pelear hasta las últimas instancias el puesto del repechaje. Y ahora comentando sobre la siguiente fecha doble que nos depara en las eliminatorias, la jornada más próxima es la fecha 13 que se llevará a cabo el jueves 20 de marzo del 2025, en donde la selección de Paraguay tiene que recibir a Chile, Brasil será local ante Colombia en lo que es un partido muy prometedor, mientras que Perú será local ante Bolivia. En esta misma fecha, Uruguay tiene que recibir a Argentina en lo que será otro partidazo y Ecuador será local ante Venezuela. La fecha 14 se llevará a cabo el martes 25 de marzo del 2025, en donde la selección de Chile tiene que recibir a Ecuador. Venezuela será local ante la selección peruana, mientras que Bolivia será local en el Alto ante Uruguay. Colombia recibirá a Paraguay y el que sin lugar a dudas será el partidazo de la fecha es el Superclásico de América, en donde Argentina tiene que recibir a Brasil. Y comentamos ahora acerca de los últimos 6 partidos de estas eliminatorias que se llevarán a cabo en el año 2025. Veremos qué tan complicados son los partidos que le restan a cada equipo y si son favoritos ante sus rivales. Comenzamos entonces con la selección campeona del mundo Argentina, que en el 2025 su primera fecha doble de marzo será visitando en la fecha 13 a Uruguay y siendo local en la fecha 14 ante Brasil. En junio, en la fecha 15 tiene que visitar a Chile y en la fecha 16 ser local ante Colombia. En septiembre, Argentina será local ante Venezuela y para cerrar las eliminatorias será visitante ante Ecuador. Entonces, de las 3 fechas dobles que le deparan a Argentina, está claro que en marzo disputará los 2 partidos más complicados que le quedan. Visitar a Uruguay nunca será fácil aunque se trate de Argentina, y tampoco lo es enfrentarte a la selección de Brasil, que seguramente buscará redimirse ante Argentina, ya que en el último partido por eliminatorias entre ambos equipos, la albiceleste le ganó a Brasil en su casa. Y después de la fecha doble de marzo les toca volver a competir en junio, en donde visitarán a Chile en la jornada 15, y claramente el albiceleste sería el favorito, y es posible que llegue a esa fecha con la clasificación al Mundial ya consumada. Y en la fecha 16, Argentina tendrá que ser local ante Colombia, que es otro rival que ya está prácticamente clasificado al Mundial. Y este encuentro entre el albiceleste y los cafeteros seguramente será muy entretenido de ver, pero al ser locales los argentinos tienen la obligación de ganarle a este duro rival como lo es Colombia. En septiembre es en donde Argentina ya debería estar matemáticamente clasificado, y en la fecha 17 serán locales ante la selección de Venezuela, que seguramente llegará a esas instancias como mínimo peleando por el repechaje, y en la jornada 18 la albiceleste será visitante ante Ecuador.
Continuamos con Colombia y los partidos que le deparan en el año 2025, comenzando por la fecha doble de marzo, en donde será visitante ante Brasil en la jornada 13 y en la fecha 14 ejercerá su localía ante Paraguay. En junio, Colombia tiene que ser local ante Perú en la fecha 15 y posteriormente visitar a Argentina en la fecha 16. En septiembre, los cafeteros serán locales en la fecha 17 ante Bolivia y cerrarán las eliminatorias en la fecha 18 en condición de visitante ante Venezuela. Y de todos los rivales que le deparan a Colombia, los más complicados evidentemente son las selecciones de Brasil y Argentina, a quienes tienen que visitar en la fecha 13 y 16 respectivamente. A partir de ahí, la selección paraguaya de Alfaro en la fecha 14 también va a ser bastante complicado, pero los duelos en donde Colombia puede ser más optimista son en la fecha 15 siendo locales ante Perú y en la fecha 17 recibiendo a Bolivia. Y en cuanto a visitar a Venezuela en la jornada 18, el nivel de dificultad de ese partido dependerá de si Colombia ya está clasificado al Mundial en el último encuentro de las eliminatorias y si Venezuela necesita con carácter de urgencia esos 3 puntos en su casa. Y ahora vamos con la selección de Uruguay y los partidos que tiene que disputar en el 2025, comenzando con la fecha doble de marzo, en donde serán locales en la fecha 13 ante Argentina y en la siguiente jornada tienen que visitar a Bolivia en el Alto. En junio, Uruguay visitará a Paraguay en la fecha 15 y en la fecha 16 serán locales ante Venezuela. En septiembre, en la fecha 17, Uruguay recibirá la visita de Perú y finalizará las eliminatorias visitando a Chile en la jornada 18. Y de esas 3 fechas dobles que le toca afrontar a Uruguay, no caben dudas de que la de marzo es la más complicada, ya que en la jornada 13 tienen que recibir a Argentina y en la 14 visitarán a Bolivia en el Alto. Y en la fecha doble de junio, visitar a Paraguay será un partido bastante exigente en la fecha 15, mientras que en la jornada 16 Uruguay tiene que buscar hacer respetar su localía ante Venezuela. Y en septiembre posiblemente Uruguay ya esté clasificada y es en esa última fecha doble que afrontará los 2 partidos que en los papeles son los más accesibles, ya que será local en la fecha 17 ante la selección peruana y en la jornada 18 visitará Chile. Continuamos con Ecuador, que en marzo afrontará la fecha 13 siendo local ante Venezuela y en la jornada 14 visitará a Chile. En junio será local ante Brasil en la fecha 15 y en la siguiente fecha visitará a Perú. En septiembre, en la fecha 17, Ecuador visitará a Paraguay y finalizará las eliminatorias siendo local ante Argentina en la fecha 18. Y está claro que los rivales más complicados de Ecuador en el 2025 son Brasil y Argentina, a quienes tiene que recibir en casa en la fecha 15 y 18 respectivamente, pero ser visitante ante la selección paraguaya de Alfaro en la fecha 17 también debería ser un encuentro bastante disputado, al igual que el de la fecha 13, en donde una selección venezolana con posibilidades de ir al Mundial buscará dar la sorpresa. Y en cuanto a las visitas que Ecuador tiene que realizar a Chile y a Perú, son rivales a los que históricamente Ecuador encuentra complicado ganarles en su casa, pero el nivel de dificultad de ambos partidos será determinado por el hecho de si Chile y Perú siguen peleando por algo en esas fechas. Ahora comentamos sobre los partidos que le restan a la selección de Paraguay, y en marzo, su primera fecha doble del 2025, comenzará con la jornada 13, en donde serán locales ante Chile, y en la fecha 14 visitarán a Colombia. En junio, la albirroja será local ante Uruguay en la fecha 15, mientras que en la jornada 16 visitarán a Brasil. En septiembre serán locales ante Ecuador en la fecha 17, mientras que su último partido de eliminatorias será visitando a Perú en la fecha 18. Y de sus 3 fechas dobles, está claro que la más complicada es la de junio, ya que en la jornada 15 Paraguay tendrá que ser local ante Uruguay y en la fecha 16 visitará a Brasil. La fecha doble de septiembre se podría decir que es la más accesible para la albirroja, ya que en la jornada 17 tendrán que ser locales frente a una siempre complicada selección de Ecuador, pero en la fecha 18 tienen que visitar a Perú. Comentamos ahora sobre los partidos de la selección de Venezuela, que en marzo tendrá que visitar a Ecuador por la fecha 13 y ser local ante Perú en la fecha 14. En junio, en la fecha
fecha 15 serán locales ante Bolivia y en la fecha 16 visitarán a Uruguay. En septiembre visitarán a Argentina en la fecha 17 y cerrarán las eliminatorias siendo locales ante Colombia en la fecha 18. Y tras la derrota ante Chile, Venezuela se tendría que jugar sus opciones de ir al Mundial hasta la última fecha doble del torneo, en donde tendrá que medirse en escenarios muy complejos ya que tiene que visitar a Argentina, que seguramente ya habría llegado clasificada a esas instancias, y luego ser local ante una selección como Colombia, que en la última fecha ya debería estar matemáticamente clasificado. Y en cuanto al rival más directo de Venezuela, ese es Bolivia, a quienes tendrán que recibir en casa e intentar ganarle la carrera por clasificar al Mundial, ya que actualmente estas dos selecciones son las que están peleando una clasificación al repechaje. Ahora, continuando con los partidos de Bolivia, en marzo afrontará una fecha doble conformada por la jornada 13, en donde tiene que visitar a Perú, y en la fecha 14 ser locales ante Uruguay. En junio, en la fecha 15, visitarán a Venezuela, mientras que en la fecha 16 serán locales ante Chile. En septiembre visitarán a Colombia en la jornada 17 y cerrarán las eliminatorias siendo locales ante Brasil en la fecha 18. Entonces, con ese fixture, está claro que empezarán el año enfrentándose ante un rival con el cual están en la parte baja de la tabla, pero son 6 puntos los que los separan. La selección peruana suele defender bien su localía ante los bolivianos y por lo mismo será un partido bastante disputado, ya que la verde tiene un asunto pendiente en intentar ganar en condición de visitante, ya que después de haber salido victoriosos ante Chile en Santiago, no han podido replicar ese resultado. Y de todos los rivales, el más complicado es sin lugar a dudas Colombia, ya que tendrán que visitar a los cafeteros, mientras que la fecha 15 será el partido en el que obligatoriamente tienen que ganarle a Venezuela si es que quieren asegurarse el boleto al repechaje. En el resto de encuentros los rivales son muy complicados, pero Bolivia tiene a su favor la localía en el Alto, en donde ya no se pueden permitir más resultados como el que obtuvieron ante Paraguay. Ahora vamos con los partidos de la selección chilena, que en marzo y en la fecha 13 tiene que visitar a Paraguay, mientras que en la 14 serán locales ante Ecuador. En la fecha doble de junio serán locales ante la selección argentina y en la fecha 16 visitarán a Bolivia en el Alto. En septiembre Chile será visitante ante Brasil y cerrarán las eliminatorias en la fecha 18 siendo locales ante Uruguay. Y en cuanto a la dificultad de los enfrentamientos que le toca, está claro que el año 2025 será bastante exigente para los chilenos, ya que apenas empezando el año tienen que visitar a Paraguay, que está invicto con Alfaro, y posteriormente ser locales ante Ecuador, que sacó un gran resultado ganándole en su visita a Colombia, mientras que en junio tienen que ser locales ante Argentina y luego tener un duelo directo de visitante ante Bolivia para finalizar septiembre visitando a Brasil y Uruguay, que son dos rivales muy complicados en cualquier contexto, y en ese sentido, si Chile quiere hacer la gran remontada de las eliminatorias, tiene que sacar resultados que vayan en contra del favoritismo de sus rivales. Y ahora comentaremos los partidos que le tocan a la selección peruana en el 2025. Empezando por la fecha doble de marzo, en la jornada 13 Perú tiene que ser local ante Bolivia para posteriormente visitar en la fecha 14 a Venezuela. En junio y en la fecha 15 tienen que visitar a Colombia, mientras que en la fecha 16 serán locales ante Ecuador para finalizar las eliminatorias con la fecha doble de septiembre, en donde tienen que visitar a Uruguay en la fecha 17 y luego ser locales ante Paraguay en la fecha 18. Y tras finalizar el año 2024 siendo últimos, a Perú no le bastaría con ganar los 3 partidos de local que le quedan y tendría que dar la sorpresa en sus partidos de visita, ganando y empatando ante rivales como Venezuela, que sentirán urgencias de sumar puntos, y Colombia, que intentará sellar su clasificación lo más antes posible, además de Uruguay, que en Montevideo intentará hacer respetar su localía. Entonces, esos son los partidos que le depara el 2025 a cada selección. ¿Cuál fixture te parece el más complicado? Házmelo saber en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.